Hermanos, buenos días. Les saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en este domingo y vamos a empezar a estudiar la escuela dominical que nos corresponde en esta hora y se titula, el tema para estudiar en esta mañana se titula La visión del carnero y del macho cabrío y está basada en el capítulo 8 del libro de Daniel. Pero antes de eso quiero que leamos una porción de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 17 versículo 14 y dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Qué interesante que nosotros miremos esto, hermano, que para poder entender los designios de Dios con respecto a los tiempos futuros, especialmente cuando vamos a estudiar el libro de Daniel, tenemos que considerar también el libro de Apocalipsis. Y esto con el propósito de que el mundo se dé cuenta de que Dios conoce el futuro primeramente y también que Dios nunca se contradice y por lo tanto nunca se equivoca. Note, hermanos, quiero que usted note la relación que hay en esta historia, porque aquí nos muestra que ya el Imperio Romano ha pasado por 5 formas de gobierno. Esas 5 formas de gobierno ocurrieron en el tiempo de Daniel, pero tenía la sexta forma en el tiempo de Juan. O sea, cuando estamos leyendo el versículo del capítulo 17 de Apocalipsis, ahí se encuentra la sexta forma en el tiempo de Juan del Imperio Romano. Y la séptima forma de gobierno es la que existe actualmente en Europa, en Roma, donde se encuentra el papado. Es la séptima forma de gobierno. Y de esa séptima forma de gobierno es de la cual saldrá la octava forma, que será el imperio del anticristo. Ahora, note los paralelos de estos dos libros, porque en Daniel leemos los dedos de la imagen de Nabucodonosor y los 10 cuernos en el capítulo 7. Y luego vemos que estos 10 reyes, que son 10 reyes y que dan su poder y su autoridad a la bestia, juntamente con él, dice, salen a guerrear contra el Cordero. ¿Con qué propósito lo van a hacer? Con el propósito de estorbar el establecimiento del reino universal de Jesucristo, del Mesías de Dios, pero todos sus ideales terminan en el Armagedón, en el lugar, hermano, donde cuando el anticristo y todos sus adoradores van a ser lanzados al lago de fuego. Entonces se cree que los últimos tiempos de la Roma, de la bestia, será el centro del sistema satánico avivado y el misterio de la iniquidad en su forma final será en el tiempo del anticristo. Y también, hermanos, vemos allí una confederación religiosa guiada por la bestia, por el anticristo. Es decir, dominará el poder civil del imperio del anticristo. Eso ocurrirá en el tiempo de los gentiles. Ahora, note usted, según lo que estábamos leyendo de Apocalipsis, nos da esa historia, pero quiero que usted note lo que Daniel está mirando en su visión. Y eso ocurrió, dice, la visión de Daniel ocurrió en Susa, un lugar. Dice que la visión que vio fue primero un carnero y un macho cabrío. Eso lo leemos en el capítulo 8, versículo 3 de Daniel, que dice el versículo 3: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba, dice, delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Ahora, aquí miramos y nos damos cuenta que cuando consideramos la segunda parte del libro de Daniel, nosotros nos damos cuenta de que el plan profético de esta parte de la Escritura se enfoca específicamente en las naciones gentiles. ¿Por qué? Porque eso lo vemos cuando nosotros vemos el escrito. Eso porque el idioma en que fue escrita esa parte de la profecía fue el idioma arameo. Y ese era básicamente el idioma de los gentiles en esa época. Pero ya en la tercera parte de la profecía, entonces nos damos cuenta que aquí concierne primordialmente a la nación de Israel. Porque el tema de esta sección tiene que ver con los propósitos de Dios para con el pueblo judío durante los tiempos de los gentiles, o sea, durante el gobierno de los gentiles, haciendo énfasis entonces en lo que ha de acontecer a dicho pueblo, o sea, al pueblo de Israel, cuando el anticristo haga su aparición en el escenario de la historia.
Ahora, note que en esta tercera sección, hermanos, comienza con la visión de una lucha entre un carnero y un macho cabrío, que esto no es más que un símbolo de la lucha entre el imperio que gobernaba, el imperio medo, o sea, los medos persas, y el imperio greco-macedonio. Entonces, seguidamente, la visión dice que Daniel mira y ve, dice que aparece un cuerno pequeño. O sea, ese cuerno pequeño dice que persigue al pueblo judío. Ahora, fíjese bien que esta visión se diferencia a la visión que tuvo en el capítulo 7 el profeta Daniel. Entre otras cosas, vemos la diferencia en que no es una visión que tiene el profeta por medio de un sueño o que está dormido. No, en el capítulo 8, evidentemente, hermanos, Daniel está despierto cuando Dios le muestra la visión. Eso es interesante de notar. Ahora, dice el texto bíblico que el profeta contempla un carnero de pie junto al río. Y dice también que el carnero tenía 2 cuernos, algo que es normal en un animal de esos. Ellos tienen 2 cuernos. Pero lo sorprendente es que uno de los cuernos creció y dice, y se hizo más alto que el otro. Entonces, aquí la interpretación de esa parte de la visión es interesante porque los cuernos representan los reyes de los medos y de los persas. Ahora, el cuerno más grande representaba al constante dominio de los persas bajo el poder de Alejandro el Grande, un hombre, un líder político que se levantó en esa época. Ahora, el conflicto entre el carnero y el macho cabrío predecía los conflictos entre los ejércitos de los medos y de los persas, incluyendo a los ejércitos de Grecia, o sea, al imperio griego. Entonces, el cuerno notable del que habla la escritura, o sea, el cuerno grande del que está diciendo del macho cabrío, eso tipificaba a Alejandro el Grande. Y el macho cabrío que no tocaba, que dice que no tocaba la tierra, eso, hermanos, denotaba el progreso rápido que estaba teniendo el ejército de este hombre, Alejandro el Grande. Si nosotros observamos la escritura en el capítulo 7, el capítulo anterior del libro de Daniel, observamos la simbología de este tipo de ejércitos a través de un leopardo. Y dice que ese leopardo tenía 4 alas, o sea, símbolo de rapidez, símbolo de poder y símbolo de velocidad. Entonces, los ejércitos de este hombre, Alejandro, dice la Biblia que manejaban rápidamente el conflicto y iban ganando terreno de manera muy rápida. Entonces, esta maravillosa profecía, hermanos, del ascenso y de la caída de Alejandro Magno, hermanos, se cumplió literalmente, pero unos 200 años después de haber sido revelada al profeta Daniel. Imagínese usted que esta profecía fue leída 2 siglos antes de que los acontecimientos en ella tuviesen su cumplimiento. Imagínese usted, 200 años. En otras palabras, pueden pasar años después de que Dios hable algo acerca del futuro y aunque nos parezca lejano lo que Dios ha dicho, en el tiempo de Dios tendrá su cumplimiento. Así que observe usted también, hermano, lo que a continuación mira el profeta Daniel. Dice que ve a otro cuerno, versículo 9 del capítulo 8 de Daniel. Ve otro cuerno y de uno de ellos, dice el versículo 9, salió, dice, un cuerno pequeño que creció mucho más al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas, dice, echó por tierra y los pisoteó. Note usted, hermanos, que Daniel nota en la visión que hay un cuerno, que sale un cuerno, o sea, de uno de los 4 cuernos que habían surgido en medio del cuerno del macho cabrío, que este macho cabrío tenía entre sus ojos, nota Daniel que sale un cuerno, y ese cuerno era un cuerno pequeño. Fíjese usted que este cuerno pequeño tiene una simbología y es identificable porque representa o simboliza a Antíoco IV Epífanes. Ese fue un rey que gobernó en esa época. Este Antíoco, hermanos, salió de Siria y la historia nos enseña que era el opresor inhumano y cruel de Israel y que no ha habido uno como ese. Y fue conocido como el anticristo del Antiguo Testamento.
Este hombre, Antíoco Epifanes, fue el que derribó las murallas de la ciudad de Jerusalén, fue el que profanó el templo, colocó una imagen de él en el lugar santísimo y sacrificó un cerdo en el altar santo de Dios. Es decir, llevó sacrificio inmundo al altar de Dios, una provocación al propio Dios. Además, dice la historia de que vendió centenares de judíos como esclavos a otros pueblos. Dice que la persecución de los judíos, hermanos, llevada a cabo por Antíoco Epifanes, es una de las más crueles que la historia nos narra. Note que dice la escritura, el ejército del cielo, y luego dice de que fue contra el príncipe de los ejércitos. Hermano, eso significa que este hombre malvado se ensañó, fue directamente contra Dios, se ensañó contra el mismo Dios. Aún más dice que ordenó que cesasen las ofrendas que continuamente eran ofrecidas en el templo, y dice que destruyó el altar de los sacrificios. En otras palabras, hermanos, las cosas que eran preciosas para el pueblo de Dios fueron pisoteadas por aquel rey inicuo llamado Antíoco Epifanes. De aquí que, aunque nosotros observamos que el cuerno pequeño de Daniel 7 no es el mismo personaje del capítulo 8, pero sí podemos decir que el cuerno pequeño del capítulo 8 presagia o tipifica al cuerno pequeño de este capítulo y que representa simbólicamente al anticristo que aparecerá al final de los tiempos. Hermano, Antíoco Epifanes fue un precursor del anticristo, fue un símbolo del anticristo. Aquel rey blasfemo hizo localmente lo que el anticristo en los últimos tiempos hará de manera universal. Pero los versículos siguientes nos llaman la atención porque nos presentan un panorama muy distinto. Ahí nos narran, hermanos, la conversación de un santo con otro santo. Y fíjese usted que en medio de esta conversación surge una pregunta. Y esa pregunta es acerca de cuánto va a durar la prevaricación asoladora. Y uno de los santos le da la respuesta al otro. Y él dice, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego dice, después de que ocurran ese lapso de tiempo, dice que el santuario será purificado. Note, hermano, que las expresiones de un santo a otro santo, en este caso, se refieren a seres angelicales. No se refiere a los santos lavados con la sangre del Cordero, a los que hemos sido santificados. No, aquí se refiere a seres angelicales. ¿Por qué? Porque por lo menos, dice ahí la Escritura, uno de ellos, hermanos, conoce el significado de la visión. Ahora, la pregunta formulada, ¿hasta cuándo? Hermano, está relacionada con la profanación del templo. Entonces, la respuesta dada por el ángel sencillamente es hasta 2300 tardes con sus mañanas, y luego el santuario, dice, será purificado. En cuanto al tiempo estipulado que nosotros vemos de duración de la profanación del templo, o sea, los 2300 días con sus noches, hermano, son casi, si nosotros hacemos las cifras, los números, nos dan casi 7 años. Y sabemos que la profanación de Antíoco Epifanes duró casi 7 años. Entonces, observamos según la historia bíblica que un hombre llamado, según la Biblia y según la historia, Judas Macabeo, juntamente con sus soldados judíos, tuvieron éxito al echar a este hombre malvado, Antíoco Epifanes, fuera de Palestina. Y dice la historia que ellos, después de haberlo echado fuera, regresaron a Jerusalén e inmediatamente entraron al templo y lo limpiaron y lo purificaron de todas sus contaminaciones y lo restauraron una vez más al verdadero culto de Jehová. Poco después de la purificación del templo, según la historia bíblica, dice que Antíoco Epifanes, al igual que todos aquellos hombres que se levantan en contra de Dios, tuvo una muerte miserable y angustiosa. Hermanos, eso es lo que le pasa a todo aquel que se levanta contra el nombre de Jehová. Ahora, yo quiero cerrar este punto diciendo que esta historia, aunque relata lo pasado, es un cuadro maravilloso del anticristo en los últimos días.
se puede ver con claridad, hermanos, el opresor de Israel y su tierra en el tiempo final de los gentiles. Se puede ver representado a través de esta historia. Y también debemos entender que las cosas difíciles de comprender para el ser humano, hermanos, Dios tiene siempre y Dios siempre nos provee su propia y acertada interpretación. Esto nos deja claro que la palabra de Dios, hermanos, se interpreta por sí sola. Es decir, no es de interpretación privada. O sea, no es que cada uno pueda interpretarla a su manera. Daniel no lo pudo hacer. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Hoy Dios, al igual que en el tiempo de Daniel, sigue dándonos a conocer todas sus cosas, sus planes, sus propósitos a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Y digo esto porque note que en la historia que estamos estudiando, en la lección que estamos estudiando, podemos observar cómo Dios provee un intérprete. Y ese intérprete se llama el ángel Gabriel. Versículo 15 y 16, capítulo 8. Y aconteció, dice, que mientras yo, o sea, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante uno con apariencia de hombre y oí una voz de hombre, dice, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Qué precioso que el Señor es, ¿verdad que sí? Note que el profeta Daniel hizo un esfuerzo sobrehumano para poder comprender el significado, porque dice la Biblia que consideraba y procuraba comprenderla. Pero qué claro nos deja el Señor que las cosas del Espíritu se tienen que entender y comprender con el Espíritu. Pero dice que una orden es dada al ángel Gabriel. ¿Para qué? Para que enseñe. Y aquí la palabra enseñar se refiere a hacer entender algo a una persona. Es decir, que para que Daniel pudiera entender lo que había visto, tenía el ángel Gabriel que enseñarle a Daniel de lo que Dios le había mostrado. O sea, de modo que Dios no dejó a Daniel a expensas de su propia intuición, sino que le comunicó el significado correcto de lo que había visto. Qué maravilloso, hermanos, es nuestro Dios, que Él dice en su palabra y sigue diciendo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es lo que nos dice la Biblia, ese es el llamado de Dios. Esto nos enseña, hermanos, que el Señor está dispuesto desde el principio a darse a conocer de manera personal, pero también Él ha estado interesado en darnos a conocer sus planes para el presente como para el futuro. O sea, los seres humanos tenemos la oportunidad ahora de conocer a Dios por medio de su palabra, aun cuando Él ya se dio a conocer de la manera más alta y sublime ante todo el mundo, cuando dice la Biblia que Él se humilló hasta lo sumo y tomó forma de hombre y dejó su lugar de maravilloso lugar en el cielo y bajó a la tierra. En otras palabras, hermano, Dios no se aferró a lo que Él era. Él era Dios. Por amor a nosotros, bajó a la tierra y pagó el precio por el rescate nuestro. Y hoy lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Y Él entonces nos mostrará las cosas grandes y maravillosas. Déjeme decirle que todavía hoy Él quiere enseñarnos cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Por lo tanto, quiero que usted observe las perspectivas que nos muestra Daniel de los últimos tiempos. Versículo 18 del capítulo 8. Y dice así, mientras Él hablaba conmigo, dice, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y Él me tocó y me hizo estar en pie. Hermano, el ángel Gabriel, obedeciendo aquí la orden recibida de parte de Dios, se acerca a Daniel para darle la revelación de la visión. Note que el profeta confiesa haberse asombrado y haber caído en tierra. O sea, cuando leemos aquí que Daniel cae en tierra, no lo hace con el sentido de adoración, o sea, no es postrarse a adorar al ángel, porque él sabe perfectamente que solo a Dios se puede adorar. Es que aquí literalmente cayó impactado por lo que había visto sobre su rostro. Y dice que el ángel, el profeta confiesa que se cayó asombrado en la tierra, pero el ángel hace saber al profeta y lo levanta y le dice,
¿de qué se trata la visión? Le dice exactamente que la visión es para el tiempo del fin. No es para ahora, es para el tiempo del fin. Entonces, esta expresión del tiempo del fin es muy difícil de comprender para muchos. Pero aquí notamos que el ángel Gabriel usa otras dos expresiones que nos pueden ayudar a aclarar un tanto el problema del entendimiento de los últimos tiempos. Fíjese usted, la primera es que dice que es el tiempo del fin de la ira, o sea, de la ira de Dios. Y la número dos es el tiempo del fin. Ahora, entendemos, hermanos, que esta determinación del tiempo del fin significa que aparte de la relación obvia que la visión tiene con los sucesos del presente inmediato, también fueron y tuvieron connotaciones para el tiempo futuro, porque lo observamos en el tiempo inmediato que ocurrió, porque lo vimos enfocado y cumplido en el tiempo de los imperios, por ejemplo, los persas y el imperio griego. Pero esta visión sirve, hermanos, como un tipo de lo que ha de ocurrir en el tiempo del fin del presente orden mundial. Así que el fin se refiere al fin absoluto de todas las cosas. En otras palabras, resumiendo lo que acabo de decir, el rey Antíoco es visto como una clase de anticristo del Antiguo Testamento, semejante al gran anticristo que aparecerá al final de los tiempos de los gentiles. Note que el derribamiento y la profanación del santuario se corresponderán con experiencias similares que tendrá la iglesia en aquel entonces. También el sufrimiento del pueblo santo, o sea, el pueblo de Israel, corresponde con los sufrimientos en la última y gran tribulación que tendrá que pasar el mundo y el pueblo de Israel, el mundo que se quede después del arrebatamiento. Entonces, cuando se tiene esto en mente, hermanos, el capítulo 8 pierde su aislamiento de los acontecimientos del presente y ahora lo vemos nosotros como un típico en un sentido real, literal, que ocurrirá en tiempos futuros. Es decir, que aunque el pasaje en mención del capítulo 8 obtiene un cumplimiento histórico en tiempos de Antíoco Epifanes, podríamos decir, tipológicamente hablando, que es una proyección futura que se extiende al tiempo de la revelación del anticristo escatológico que nosotros conocemos a través de la Escritura. En otras palabras, el tiempo del fin es la consumación, cuando el Señor Jesucristo regresa del cielo a la tierra. Ahora, yo quiero que usted note, hermanos, y lea juntamente conmigo la interpretación de los versículos a continuación que Dios mismo se la da al profeta Daniel y a nosotros a través del ángel Gabriel. Versículo 22 del capítulo 8. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con fuerza, con la fuerza de él. Versículo 22 estoy leyendo. Note aquí, hermano, y fíjese cómo el ángel Gabriel explica a Daniel el simbolismo de la visión, como hemos estudiado nosotros a través de la exposición de este capítulo en esta enseñanza. La historia secular nos enseña, hermanos, y nos confirma el cumplimiento cabal de todos los detalles de la historia. Y nos enseña a nosotros, hermanos, y nos deja claro que Dios tiene el control de la historia humana. Su providencia obra de manera que todos sus propósitos se cumplan exactamente como lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Qué precioso es nuestro Dios. Y lo sabemos, hermano, por las palabras del ángel Gabriel, el ángel mensajero, quien le dice a Daniel que la visión tiene un significado especial para el tiempo del fin, es decir, el fin de la indignación de Dios, el fin de toda injusticia. Esto será durante la gran tribulación. Dice que en ese tiempo surgirá un rey de rostro adusto, maestro de la intriga, que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. O sea, no por sí mismo tendrá el poder. Dice la historia bíblica que este rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda.
Dice que destruirá a los poderosos y al mismo pueblo santo de Dios atacará y lo perseguirá cruelmente. Con astucia dice que propagará el engaño, creyéndose un ser superior. Pero la noticia importante es que aún con todo su poder, el Señor tiene preparado su final y Él lo vencerá. Eso es lo más interesante de esta historia. Ahora bien, quiero que note las características que tendrá este gobernante futuro. Versículos 23 y 24 del capítulo 8 nos delata eso. Dice, y al final del reinado, versículo 23, y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, dice, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Qué tremendo. Note lo que este hombre hará. Dice que, quiero que entienda esto, cuando dice el reinado de esto, cuando haya finalizado el reinado de esto. Allí se refiere, cuando dice de esto, se refiere a los 4 cuernos, o sea, a los 4 reinos. No tengo el tiempo para explicarlo, pero cuando Alejandro el Grande muere, se divide el reino en 4 divisiones y son 4 generales los que toman el poder, ¿verdad? Pero aquí lo que quiero que usted entienda es que son 4 reinos en que el imperio de este Alejandro fue dividido. Y cuando dice la palabra ahí, los transgresores, se refiere específicamente a los judíos apóstatas que continúan con sus transgresiones después de la cautividad. Ahora, el profeta dice que se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Aquí se refiere tanto a Antíoco IV Epifanes como al anticristo de los postreros tiempos. En otras palabras, Antíoco hizo en parte, hermano, lo que el anticristo hará en su totalidad. Fue el comienzo, Antíoco lo empezó, pero lo culminará el anticristo en el tiempo de la gran tribulación. Porque este opresor de los últimos días de Israel no será vencido por otro Judas Macabeo, como ocurrió con Antíoco Epifanes. No, sino que este será vencido por el propio Señor Jesucristo. Hermano, dice, los ejércitos del cielo le seguirán. La Escritura lo dice, que Él vendrá montado en un caballo blanco y los ejércitos del cielo vendrán tras de Él, refiriéndose a Jesucristo, el Rey de Reyes. Y dice que Él vendrá y regirá con vara de hierro. Esto traerá como resultado, hermanos, la gran batalla del Armagedón, donde se enfrentarán las fuerzas del mal con las fuerzas del bien. Y ahí será la destrucción de los ejércitos, de la bestia y del falso profeta. Y dice la Escritura que estos 2 guías blasfemos serán lanzados vivos al lago de fuego y azufre. Hermanos, en este tiempo vendrá la limpieza y la purificación del santuario y echarán fuera la abominación desoladora. Y luego, después de eso, reinaremos con el Rey de Reyes y habrá justicia en la tierra por mil largos años. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Dios nos enseña a través de su palabra que Él siempre tendrá la victoria y la tiene ya ganada en sus manos. Y si Él es victorioso, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. Quiero cerrar con este pensamiento. Cuando leemos Daniel 8, nos permite ver, hermanos, la profecía bíblica en el curso de la historia. Esto debe de reforzar nuestra fe en la soberanía y en el plan de Dios. Como se revela en su palabra, es un plan que incluye el regreso de Jesucristo a la tierra para gobernar con los suyos por 1000 años. Además, dice la Escritura que en ese plan Él ha ido a preparar un lugar para que nosotros estemos en su presencia. Por lo tanto, hermanos, podemos y creemos que podemos confiar nuestro futuro en las manos del Señor y Salvador Jesucristo. Yo le animo en el nombre de Jesús en esta mañana que sigamos adelante,
que no observemos las circunstancias, que no miremos las olas del mar, que no miremos las dificultades, que no oigamos lo que los hombres dicen, más bien escuchemos lo que Dios dice a través de su preciosa palabra y creamos lo que Dios dice, que a nosotros no nos tocará ni no nos llegará, porque Jehová nuestro Dios está con nosotros. Que Dios me los bendiga en esta mañana y le animo y le invito para el próximo domingo. Estaremos también desde la Iglesia del Tabernáculo enseñando la lección titulada Las 70 semanas de Daniel. Espero haya sido edificado a través de esta preciosa palabra del Señor. Que Dios les bendiga en esta mañana y que Dios les guarde.